Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa Nuestra Historia, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, todos los sábados a las 4 de la tarde, a las 4 en punto, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa que llega a cada vez más y más ciudades de nuestro país y que además traspasa las fronteras porque nuestra señal llega a Estados Unidos, a Canadá, a Puerto Rico, en fin, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet. Pueden ustedes encontrarnos en la página www.radioformula.com.mx, que es fácil de localizar, y también les reitero y les recuerdo que están, como siempre, a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia, mismas que, como ustedes también bien lo saben, respondo de inmediato. Gracias, amigas y amigos, por su valiosa compañía, por su presencia, que siempre aprecio y agradezco, y si les parece bien, vamos a comenzar. Y para continuar con la serie de programas que hemos dedicado a la intervención francesa en México, ocurrida ya por los años de entre 1861 a finales y hasta mediados de 1867, hoy corresponde hablar acerca de los generales de ambos bandos y de las estrategias de guerra empleadas también por los dos contendientes. Por supuesto, los generales invasores, los generales defensores, franceses y mexicanos, respectivamente, así como las diversas concepciones militares estratégicas que los primeros emplearon para tratar de dominar a México y que los segundos también emplearon a su vez para rechazar la invasión. Miren, el tema militar es un tema muy conocido, por lo menos en su primera parte, en su gran etapa inicial, porque de todos es sumamente, abundantemente conocida la batalla del 5 de mayo, que efectivamente en ella se cubrieron de gloria las armas nacionales cuando el general Ignacio Zaragoza, al mando del Ejército de Oriente, derrotó al cuerpo expedicionario francés, que en ese momento venía a las órdenes del general Conde de Lorenzés. De esto se ha hablado mucho, se conoce, es más, en estos días se va nuevamente a reiterar la hazaña mexicana, que sí lo fue en realidad, de derrotar al que era considerado el mejor ejército del mundo en ese momento. Efectivamente es totalmente cierto. Hay que decir simplemente que este es el gran prólogo a la intervención francesa militarmente hablando. Si ellos comenzaron mal con esta derrota, fracaso ante los muros de Puebla, ante el Ejército de Oriente, ante la manera como condujo la batalla el general Ignacio Zaragoza. Y hoy sabemos por qué, y por ahí, si quieren, comencemos simplemente recapitulando lo que ya hace algún tiempo platicábamos en estos mismos micrófonos, en este mismo programa, acerca de la batalla famosísima de Puebla del día 5 de mayo de 1862. Primero, hay que destacar que el ejército francés que se presenta frente a Puebla es más o menos de 6,000 hombres. A su vez, en Puebla, el ejército mexicano, el Ejército de Oriente, tendrá más o menos 4,000 soldados. Claro está que tienen a su favor, primero, que el general Zaragoza dispuso la defensa en los fuertes de Loreto y Guadalupe, es decir, dos fortificaciones, dos posiciones que tenían, materialmente hablando, posibilidades de resistir. Pero a esto hay que añadirle
la soberbia, la vanidad, la torpeza mayúscula francesa. Porque el general Lorenzés, despreciando los consejos que le dieron algunos mexicanos que andaban con él de que no atacara de frente la ciudad y mucho menos los fuertes de Loreto y de Guadalupe, se empecinó, se puso necio e inclusive le llegó a mandar una carta al emperador Napoleón III diciéndole que los franceses tenían sobre los mexicanos tal superioridad de raza, imagínense nada más, eran tan superiores que a la cabeza de sus 6,000 soldados ya era el amo de México. Y fracasó estrepitosamente porque pues no tomó en cuenta primero ni la situación física material de las fortificaciones mexicanas, ni tampoco pensó que los soldados mexicanos resistirían y darían tales muestras de valor y de arrojo como en el combate lo demostraron que hicieron correr a los franceses en 3 ocasiones. 3 veces intentó el asalto el general Lorenzés y 3 veces fue rechazado por las tropas mexicanas, que aún, a pesar de ser menores en número, fueron suficientes para derrotar a los franceses. Miren, el ejército francés, con el general Lorenzés al mando, con la mayoría de los oficiales y soldados, eran todos ellos veteranos de guerra. Muchos, como los propios oficiales y generales, ya habían participado en las diversas guerras que Napoleón III había emprendido, como por ejemplo la conquista de Argel, este territorio al norte de África, como por ejemplo su participación en la guerra de Crimea, peleando allá en contra de los rusos, por ejemplo también cuando participaron a favor de la Italia que quería unificarse en contra de Austria, en las famosas batallas de Magenta y Solferino, y por esto eran calificados, considerados como los mejores soldados del mundo. Sí, tenían una década de años de triunfos militares en África, en Europa, particularmente en Italia. Y esto les merecía, pues, una fama y un prestigio internacional. Eran soldados profesionales. Al contrario, los soldados mexicanos, la mayor parte de ellos, eran de leva, es decir, personas obligadas a prestar un servicio militar por la fuerza, como lo eran los propios zacapuastlas, aquellos que efectivamente contribuyeron de manera decisiva a la victoria, pero que se nos olvida que habían sido reclutados a la fuerza y enviados a combatir a la fuerza. Claro, el elemento quizás detonante es la propia actitud del general Ignacio Zaragoza cuando dispuso el plan de operaciones, y él, con su modestia, con su humildad, le escribió al propio presidente Juárez pensando que quizás no obtendría la victoria y que se contentaría simplemente deteniendo el ataque francés para retrasarlo de tal manera que el gobierno mexicano pudiera armar otro ejército, porque México no tenía más soldados más que los que estaban allí en Puebla en el ejército de Oriente al mando del general Ignacio Zaragoza. Y sin embargo, como todos sabemos y recordamos, esa mañana, muy temprano, el 5 de mayo de 1862, antes de que comience la batalla, el general Zaragoza va a hablarle a sus soldados en una proclama estremecedora que quizás mucho denota cómo estaba en ese momento su espíritu, su ánimo, encendido en pos de la victoria, pero al mismo tiempo, como también lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, agobiado porque, recuerden, tenía apenas unos cuantos meses de viudo, porque había fallecido su esposa, había dejado a su hija huérfana, le había encomendado a su mamá, y él estaba allí, al frente del ejército mexicano para tratar de detener a los invasores, y sin embargo tuvo ese ánimo, esa fortaleza de espíritu de decirles en la madrugada a sus soldados: veo en vuestras frentes la señal de la victoria. Se van a enfrentar a los primeros soldados del mundo, pero ustedes son los primeros hijos de México. Y ganó la batalla. Derrotó a los franceses que tuvieron que retirarse
porque habían sido humillados. 3 veces, decía yo hace un momento, intentaron el asaltar los muros de los fuertes de Loreto y de Guadalupe, y 3 veces tuvieron que replegarse. Claro, lamentablemente Zaragoza no tenía soldados suficientes para salir en persecución y rematar a los franceses. Tampoco los tenía. Eran 6,000 franceses los que iniciaron el ataque, había 4,000 mexicanos, y los franceses tuvieron que retirarse, sufriendo más o menos unos 400 soldados entre muertos y heridos. Pero Zaragoza tampoco tenía fuerza militar para salir a perseguirlos. Este es un gran triunfo, efectivamente, y como ya lo comenté, el telegrama final que Zaragoza le manda al presidente Juárez cuando le dice que las armas nacionales se cubrieron de gloria es totalmente cierto. Y esta victoria va a permitir darle a México un laurel importante de prestigio por defender a su país, por defender su soberanía en contra del invasor injusto. Claro, será la única victoria que tengamos. Bueno, importante, habrá otras pequeñas como en un momento más voy a comentar, pero sin embargo es de alguna manera el gran respaldo moral el haber vencido en Puebla el 5 de mayo a los franceses. Claro, el gusto va a durar muy poco porque como sabemos, ya para el mes de septiembre va a fallecer el general Ignacio Zaragoza, al mismo tiempo que Napoleón III, el emperador de Francia, ordena el refuerzo de su ejército porque quiere vengar lo que sucedió en Puebla, la derrota humillante de su ejército el 5 de mayo, porque el 5 de mayo es además también el día de la batalla de Austerlitz del gran Napoleón, y se había manchado por la derrota en Puebla. Pero de esto platicamos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que corresponde al cuarto ya de la serie que hemos dedicado a la intervención francesa en México. Recordarán ustedes, el primero fue sobre los antecedentes, lo que pasaba en México previo a la intervención francesa. El segundo programa lo dedicamos a las intrigas en París, cuando finalmente se convenció a Napoleón III de intervenir en México con el avieso fin de establecer un gobierno propicio a sus intereses y a los intereses también de los conservadores mexicanos que anhelaban por un monarca. El tercer programa de hace 8 días, que yo agradezco infinitamente los muchos comentarios que me hicieron, versó acerca de un capítulo extraño que jamás nadie habla de eso, y es el de las mexicanas, las mujeres mexicanas que se enamoraron y muchas se casaron con invasores franceses, y ahora ya estamos hablando de los generales y de las estrategias militares. Repito, porque los franceses tenían interés de adueñarse de todo México y por supuesto los mexicanos tenían el interés de defender, de rechazar al invasor. Claro está, las condiciones militares materiales son muy diferentes en los ambos ejércitos. El ejército francés, si bien tiene que trasladarse desde Europa hasta América, tiene que traer soldados, vestuario, armamento, caballos, cañones, tiene sin embargo potencia de fuego, potencia económica, potencia de armamento, potencia de hombres disciplinados y entrenados, y en cambio el ejército mexicano carece de todo eso. Es más, casi no había ejército. Decía yo en el bloque anterior que hubo que reclutar soldados de leva para poder constituir el ejército de Oriente que enfrentó en Puebla el 5 de mayo a los franceses, pero pues no había más soldados que esos en ese momento, así que esta victoria en Puebla del 5 de mayo le dio respiro de casi un año al gobierno del presidente Juárez para que pudiera organizar un ejército. Un ejército porque bien sabía Juárez que Napoleón III insistiría, como en efecto lo hizo, porque el emperador de Francia estaba deseoso de vengar la afrenta que había sufrido el 5 de mayo, y por lo tanto el presidente Juárez tuvo tiempo para prepararse. Claro, lamentó la muerte del general Zaragoza, puso al frente del ejército de Oriente al general Jesús González Ortega, el que había vencido en aquel
remoto año de 1860 en Caupulalpan, el que se había convertido, según platicábamos hace unos capítulos, en una especie de enemigo que acechaba a Juárez en su carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, era el general más popular que tenía don Benito en ese momento a sus órdenes, ya había fallecido Zaragoza, y así que a Jesús González Ortega le encomendó organizar el Ejército de Oriente, que eso sí, llegó a tener casi 20,000 soldados. Tuvo Juárez varios meses para poder reclutar hombres, para poder atraer oficiales. Por ejemplo, recurrió a una medida drástica muy importante que fue la de otorgar amnistía, perdón a los antiguos oficiales conservadores, sobre todo a los egresados del colegio militar, para que participaran en Puebla, en la defensa de la patria. Y eligió Puebla precisamente el presidente Juárez para volver a ofrecer resistencia al invasor. Quizás el presidente Juárez, y no dudo que un tanto cuanto mal aconsejado, se dejó llevar por la fama de Puebla, por el prestigio ganado el 5 de mayo, y pensó que ese espíritu de victoria que el general Zaragoza había logrado transmitir a sus soldados podría repetirse nuevamente en la misma Puebla, pero ahora ya a las órdenes del general Jesús González Ortega y con 20,000, casi 20,000 soldados mexicanos que podrían resistir el ataque francés. Esto pensó el presidente Benito Juárez. Sin embargo, las cosas no salieron como él lo esperaba, porque, por una parte, Napoleón III, que en efecto estaba indignado por la derrota del 5 de mayo, reforzó su ejército, quintuplicándolo. Llegó a mandar casi 30,000 soldados franceses, al mando esta vez del general Elías Federico Forey, con una organización militar muy completa, 2 divisiones de infantería, una brigada de caballería, una brigada de artillería, brigadas de ingenieros, tropas de infantería de marina, tropas de intendencia, vehículos, servicio sanitario, un ejército completo, repito, de poco más de 30,000 hombres, exactamente 32,600 soldados franceses, para vengar el agravio del 5 de mayo. Y nuevamente se presentaron frente a Puebla. Así que en Puebla se va a dar una gran batalla, que se va a convertir en un sitio de la ciudad que va a durar más de 2 meses. El error estratégico de don Benito fue que la gran mayoría del ejército mexicano que logró reclutar, casi 20,000 hombres, estaban literalmente encerrados en Puebla. Esto sucede entre los meses de marzo y mayo de 1863. Allí están los mexicanos a las órdenes del general Jesús González Ortega, sitiados por el ejército francés a las órdenes del general Forey. Hay soldados mexicanos fuera. Hay un ejército de operaciones que está a la vista de Puebla, con 4,000 soldados al mando del general Ignacio Comonfort, este mexicano que había sido presidente de la República, que se dio a sí mismo un golpe de estado, que después fue obligado a expatriarse porque por su culpa se empezó la guerra de reforma. Regresó, pidió perdón, Juárez lo perdonó y le confió el mando de este ejército de apoyo a Puebla, con 4,000 hombres que rondaba fuera de la ciudad, pero que fueron derrotados porque los franceses, al darse cuenta, enviaron a una de sus divisiones al mando del general Bazaine, Aquiles Bazaine, a enfrentar en San Lorenzo a Comonfort, y lo hicieron pedacitos. Así que pues no hubo manera de rescatar ni de llevar ayuda a Puebla, sitiada por el ejército francés. Hay un episodio muy interesante que ustedes seguramente habrán oído hablar de él en estos días en que se cumplieron 160 años, que es la batalla de Camarón. Camarón, una pequeña población en el estado de Veracruz, cerca de La Soledad, en el viejo camino que va de Córdoba hacia el puerto. Allí en Camarón hubo una batalla muy singular, en la que una compañía de soldados de la Legión extranjera francesa, unos 72 soldados, que estaban protegiendo un convoy de pólvora que iba de Veracruz a Puebla,
se enfrentaron a más o menos 600 guerrilleros mexicanos a las órdenes del coronel Francisco de Paula Milán, y el combate se convirtió en una masacre, porque más de la mitad de los soldados franceses murió, la otra mitad quedó muy mal herida, los 3 oficiales fallecieron en combate, y este episodio de Camarón, inclusive si ustedes visitan esa población al día de hoy, encontrarán un gran monumento que contiene, en una forma magnífica, en bronce, el águila de Francia, el águila mexicana, y una frase en latín: virtudes militares. Los mexicanos cumplieron ofreciéndole la rendición a cada instante a los franceses, y los franceses de la legión extranjera decidieron rechazar hasta que quedaron solamente un puñado de hombres que ya sin par que tuvieron que rendirse. Este episodio de la batalla de Camarón es, pues, mítico en la historia militar francesa, porque en él participa este cuerpo de soldados tan especial que es la Legión Extranjera, que seguramente ustedes saben es una unidad militar francesa en la cual los soldados se inscriben provenientes de cualquier nacionalidad, sin que importen sus antecedentes, pueden ser ricos o pobres, criminales o gentes de bien, simplemente aquella persona que desea ingresar a la Legión Extranjera es admitida con la única obligación de cambiar de nombre y aceptar la nacionalidad francesa, porque venían de todas partes de Europa. Había soldados alemanes, polacos, griegos, y todos ellos se convierten en franceses y ofrecen su vida por Francia, peleando con la Legión Extranjera. Al día de hoy, en los cuarteles de esta unidad militar de la Legión Extranjera, todavía se conserva como una especie de veneración el brazo del capitán Danjou, el que estaba al mando de esta compañía de legionarios extranjeros que estaban en Camarón, donde fueron derrotados. Ahí tienen el brazo, y era un brazo artificial porque el capitán Danjou traía esta prótesis que había perdido en un combate en una guerra anterior de Francia, y que pues fue lo único que pudieron salvar, este brazo del capitán Danjou, que al día de hoy, repito, es una especie de símbolo mítico de la Legión Extranjera en su cuartel allá en Francia. Este es un episodio pues que ganamos, como también nos derrotamos gracias al coronel Gregorio Méndez cuando intentaron atacar la entonces población de San Juan Bautista, hoy Villahermosa, en Tabasco. Pero fueron pequeños triunfos, pero en realidad inútiles ante la avalancha francesa que finalmente obligará al general Jesús González Ortega a rendirse cuando ya fue imposible la resistencia en la ciudad de Puebla, porque pues carecieron de alimentos, carecieron de parque, de pólvora, y no hubo manera ya de recibirlos de fuera, y el presidente Juárez perdió un ejército de 20,000 hombres que había encerrado en Puebla, quizás con la ilusión de que Puebla ya era mágica militarmente y que allí se podría repetir la victoria. Fracasaron los mexicanos, se rindieron González Ortega y sus hombres, y venció el general Forey. Pero de esto platicaremos, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, el cuarto que dedicamos a la intervención francesa, esta vez platicando acerca de las operaciones militares, de los generales y de las estrategias que emplearon ambos contendientes, los invasores y los defensores. Decíamos hace un momento que finalmente caerá la ciudad de Puebla después de un sitio de más de 2 meses, caerá derrotado el general Jesús González Ortega y con él una 50 de generales mexicanos que afortunadamente la gran mayoría logró fugarse y pasaron después a la resistencia mexicana. Lo importante es que México allí perdió un ejército de 20,000 hombres. Sobraban por ahí diseminados en el territorio nacional, si acaso otros 8,000-9,000 soldados más. Pero ya con esto era imposible resistir esta avalancha francesa de 32,000 soldados, a los cuales se van a unir los austriacos, que son 4,000, la brigada austriaca que viene a apoyar a Maximiliano, y también la brigada belga, 2,000 soldados de Bélgica, que vendrán también después como una especie de escolta, como cortesía
hacia la emperatriz Carlota. Es decir, estamos hablando de que el ejército francés, fuerte en 32,000 hombres más o menos, tendrá 4,000 más austriacos, 2,000 más belgas, y además también se va a formar el ejército antiguo conservador, que va a aportar cerca de 15,000 soldados, a las órdenes particularmente de los generales Leonardo Márquez y Tomás Mejía, que están a favor de la intervención francesa y que sus tropas participan en apoyo de los soldados de Francia. Claro, a veces suceden cosas francamente patéticas y ridículas, como por ejemplo muchos generales mexicanos conservadores, muchos coroneles mexicanos conservadores que se ponían a las órdenes del mariscal Forey y después del mariscal Bazaine, de los invasores franceses, se enojaban porque los ponían a ellos bajo las órdenes de oficiales de Francia de menor graduación, y esto indignaba mucho a los mexicanos. No soportaron esta afrenta. Uno de los que no pudo con esto fue el propio Miguel Miramón. El gran adalid de los conservadores, si ustedes se fijan, no se prestó, durante los primeros años de la intervención francesa, no se prestó a servir bajo las órdenes de los invasores franceses. Decidió mejor exiliarse. Miramón va a regresar a México hasta 1867, cuando ya se anuncie que los franceses se van. Es cuando regresa, porque él no podía soportar estar bajo las órdenes de un francés. Pero bueno, ese es un caso excepcional. La gran mayoría de los conservadores se quedó a pelear y aceptó someterse a las órdenes de los franceses. Así que era un gran ejército, 32,000 franceses, 4,000 austriacos, 2,000 belgas, unos 15, 16,000 mexicanos. Era un ejército bastante poderoso, casi de 50,000 hombres, que se dedicaron a expandirse por todo el territorio nacional a partir de la victoria de Puebla. Por cierto, un dato curioso y que alguien me preguntó por allí. En el ejército francés habrá personas de muchas nacionalidades. Ya hablábamos hace un momento de la Legión extranjera, que admite de todo tipo de personas sin importar su origen, así fuera polaco, irlandés, francés mismo, españoles, había griegos, pero también, fíjense qué curioso, los franceses, para vigilar las costas, particularmente el puerto de Veracruz, en donde en aquellos tiempos las epidemias de fiebre amarilla eran terribles, decidieron traer soldados que estuviesen aclimatados a las zonas tórridas de gran calor. Y entonces en Veracruz decidieron que vinieran desde Europa un regimiento de soldados argelinos de Argelia, un regimiento de soldados egipcios de Egipto, y un regimiento de soldados sudaneses del Sudán, porque ellos se supone estaban más acostumbrados a los calores fortísimos como el que había en Veracruz. Así que bueno, había en México soldados de muchísimas nacionalidades entre los invasores. Bueno, fíjense bien, Forey, inmediatamente que atacó y que derrotó Puebla, una vez en sus manos Puebla, avanzó a la Ciudad de México con la intención de tomarla. Fue muy fácil, ya no había resistencia, y de establecer el gobierno que pediría finalmente una monarquía. Así lo hizo Forey, cumplió con el encargo que le hizo Napoleón III, una misión muy curiosa, porque el propio emperador de Francia le encomendó que convocara a una asamblea de notables para que eligieran la forma de gobierno que México deseaba, y por supuesto estos hombres dóciles inmediatamente pidieron la monarquía y le suplicaron a Napoleón III que invitara a Maximiliano o a cualquier otro príncipe que él sugiriera. Imagínense, nuestros conservadores estaban totalmente de rodillas frente al invasor. Pero lo más interesante de todo, y que va a molestar a los mexicanos conservadores, y esta es una historia poco conocida, es que el emperador Napoleón III, con todo y su ímpetu imperialista, con todo y su interés de ampliar sus dominios, fíjense, es liberal. En materia económica y religiosa es liberal, y le ordenó al mariscal Forey, para ese entonces ya ascendido a este cargo, que respetara a los adquirentes de bienes de la iglesia, de bienes de religión.
¿Se acuerdan de las leyes de reforma a las cuales platicamos hace unas semanas? Pues los franceses decidieron respetar las leyes de reforma, dejarlas en vigor y respetar a todos aquellos que hubiesen adquirido ya bienes de la Iglesia. Fíjense qué gran contradicción, y lo mismo va a suceder tiempo después cuando arribe Maximiliano a México y también declare que siguen en vigor, ratificó las leyes de reforma de Juárez. Estos son de esos capítulos extrañísimos de la historia de México, contradictorios por completo, pero que demuestran que las ideas del liberalismo mexicano, sobre todo en materia de afectar los bienes de la Iglesia, ya sabemos por qué, lo platicamos en su momento, a pesar de la tontería de haberlos rematado a bajo precio, era una solución política de su tiempo que fue avalada por Napoleón III y ratificada también por el propio Maximiliano de Habsburgo. Increíble, pero cierto, ¿eh? Bueno, el que Forey haya llegado a la capital implicó la huida en realidad, del presidente Benito Juárez. Esto es interesante. Comenzará entonces su repliegue, que todos conocemos, representada en aquel carruaje que va transitando por todo el norte del país y hasta que se refugia entonces en la población de Paso del Norte, hoy llamada Ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos de América. ¿Por qué se retiró hasta allá el presidente Juárez? Muy sencillo, porque no había ejército para oponer, para detener o intentar al menos detener a los invasores franceses que una vez estando en posesión de la capital iniciaron una serie de movimientos hacia todo el país para ocupar la mayor parte del país. A pesar de que nada más son 32,000 franceses, a pesar de que sus columnas tienen que dividirse, a veces 200 o 300 franceses son suficientes para ocupar poblaciones enteras. Van a avanzar, por ejemplo, hacia Guadalajara, la van a tomar, hacia Tepic, van a ir hacia Mazatlán, van a ir hasta Hermosillo, van a llegar en Sonora. Van a llegar, por ejemplo, a Querétaro, van a pasar por Guanajuato, por León, van a tomar Aguascalientes, van a tomar Zacatecas, van a tomar Durango, van a llegar hasta Chihuahua, hasta la mera capital del estado de Chihuahua. Igualmente irán a San Luis Potosí, hasta Ciudad Victoria. Es decir, se despliegan por todo el país. Fíjense qué curioso, se detienen siempre antes de la frontera norteamericana. Su límite máximo va a ser Hermosillo, Chihuahua y Ciudad Victoria. No se acercan a la frontera con los Estados Unidos. Y hacia el sur, hacia el oriente, obviamente ocuparán Veracruz, Puebla, que ya la tenían, y también irán hacia Oaxaca, hacia el estado de Oaxaca, donde también van a conquistarla y pasarlo a poder del imperio. A los austriacos les encomendarán Puebla, y a los belgas, a los soldados que vienen como escolta de Carlota, les van a encargar el estado de Michoacán. Así que la intervención francesa y sus tropas aliadas van a ocupar desplegándose buena parte del territorio nacional, y al presidente Juárez no le queda más que refugiarse en el último rinconcito de la patria, ya en Paso del Norte, repito, hoy Ciudad Juárez. En esos primeros momentos, la única manera de resistir, la única manera de ofrecer algo de resistencia al invasor francés que el presidente Juárez considera es la guerra de guerrillas. Organizar las guerrillas. Al mando de generales que se quedan por ahí diseminados, estos grupos de guerrilleros, porque ni siquiera son soldados, pegan, atacan por ahí a los caminos, a las partidas francesas. No son capaces de enfrentarse en una batalla campal, pero sin embargo sí son suficientes para causar molestias, muchas, al general Forey y después a su sucesor, el mariscal Aquiles Bazán, el que hablábamos la semana pasada, que se casó con una mexicana. Él se quedará al frente de la invasión francesa y es el que va a tener que soportar el constante ataque de las guerrillas, que lo van a desesperar tanto que va a proponerle al emperador Maximiliano una medida drástica: fusilar a todo guerrillero, a todo republicano
que haya sido capturado con las armas en la mano. Empezó con la crueldad y esto quizás va a demeritar por completo el prestigio de las tropas francesas. Pero esto platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este cuarto y último bloque del programa del día de hoy, programa que dedicamos a los generales y a las estrategias militares empleadas durante la intervención francesa, tanto por los franceses para invadirnos como por los mexicanos para defendernos. Simplemente decía y recapitulo que el ejército francés se desplegó por todo el país y al mismo tiempo el presidente Juárez no tuvo oportunidad más que para intentar algo de defensa, organizar la guerra de guerrillas. Los franceses, sus generales, desde Forey, Bazaine, que tomará el mando, o el general Douay, el general Castagny, el general Leriller, el general Mirandón, el general Courtauld-Dubois, el general Dupin, todos ellos son veteranos de grandes campañas, de grandes episodios bélicos en África, en Crimea, en Italia, y están cubiertos de medallas porque son expertos en el arte de la guerra y tienen que enfrentarse con guerrilleros mexicanos desesperados. Por voz del mariscal Bazaine le pedirán a Maximiliano expedir la famosísima ley del 3 de octubre de 1865, por medio de la cual se ordena fusilar a todo soldado guerrillero oficial o paisano mexicano encontrado con las armas en la mano en contra de la invasión francesa. Y hacen matanza tras matanza, aplicando esta ley que va a ser, por supuesto, en demérito del prestigio francés. Víctimas de estas leyes va a ser, por ejemplo, el famoso general Carlos Arteaga, que era el comandante del llamado Ejército del Centro, un grupo de guerrilleros que estaba a las órdenes de él en los estados de Guanajuato, de Michoacán, del Estado de México. Y como él, muchísimos mexicanos más van a caer fusilados por efecto de esta ley cruel y bárbara que expidió Maximiliano a petición de Bazaine. Tenían pues casi dominado todo el territorio nacional y de pronto, a partir de 1866, las cosas comienzan a cambiar. ¿Cuándo cambian? Y hay que decirlo con toda claridad, cuando Estados Unidos termina su guerra civil con la victoria de la Unión de los del Norte, todavía en vida de Abraham Lincoln, que será asesinado, pero que sin embargo su muerte no detiene el avasallador triunfo del ejército de la Unión en contra del ejército confederado. Y los Estados Unidos, que se acuerdan, platicamos hace algunos capítulos, eran favorables a México, que ya inclusive habíamos hecho un pacto para que tropas norteamericanas pasaran por territorio mexicano allá en Sonora para combatir a los confederados. Los Estados Unidos se empeñaron entonces en dos políticas. Una, que veremos con más detalle la semana próxima, que es la diplomática, para comenzar a presionar a Napoleón III a que se vaya de México. Y la otra, efectiva y material, que es el suministro de armas al ejército republicano liberal de Benito Juárez. Estados Unidos comenzó a mandar armas a México y esto le va a permitir a Juárez y a sus generales reorganizar al ejército mexicano, darle ya un sentido de concepto estratégico y comenzar el diseño de una guerra que permitirá, repito, gracias al apoyo en armas, nada más en armas, no en soldados, en armas de los Estados Unidos de América. Esto va a surtir efecto y va a ocasionar a la larga la retirada definitiva del ejército invasor francés, previo la ida de los austríacos y los belgas que se van primero, hay que decirlo también con toda claridad. Esto le va a permitir al presidente Juárez reorganizar su concepto estratégico. Tiene como secretario de guerra allá en Ciudad Juárez a un paisano suyo, el general Ignacio Mejía, que es un hombre que en realidad poco había combatido, pero tiene una mentalidad de organización bastante brillante. Y va a dividir el territorio mexicano en varias comandancias militares, cada una de ellas a cargo de un ejército. Primero, el ejército de Occidente, que tendrá como misión
partiendo de Sonora y Sinaloa, descender hasta el centro del país, obviamente por Jalisco, por Guanajuato, hasta llegar finalmente, como sucedió en Querétaro en 1867, este ejército a las órdenes del general Ramón Corona. Otro más, el llamado Ejército del Norte, que se organiza a partir de los estados de Coahuila y Nuevo León, que tendrá como misión también descender hacia el sur del país para finalmente, después de haber pasado por San Luis Potosí, también llegar a Querétaro, al mando del general Mariano Escobedo, de toda la confianza del presidente Juárez. También el Ejército del Centro, formado fundamentalmente por guerrilleros, que se va a colocar a las órdenes de un general, fíjense, español nacionalizado mexicano llamado Nicolás Régules, en donde participa, entre otros, por ejemplo, como su colaborador, el general Vicente Riva Palacio, que va a estar a cargo de los combates en Guanajuato, Michoacán y Estado de México, y finalmente el llamado, otra vez, Ejército de Oriente, que va a ser puesto a las órdenes del general Porfirio Díaz y que tendrá como misión reconquistar los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz y hasta Tabasco. Y todo esto al mando del propio Porfirio Díaz. Repito, para que estos ejércitos, estos 4 ejércitos funcionen, sí, por supuesto es necesario tener soldados, que esos se reclutaban, se invitaban, muchos eran de leva y muchos más también eran prisioneros conservadores que se unían al ejército republicano liberal. Pero lo importante era que necesitaban armas, y las armas ya llegaron con regularidad, suficientes, abundantes, gracias a que los Estados Unidos de América decidieron apoyar franca y abiertamente el esfuerzo de guerra mexicano. Esto va a permitir que poco a poco, más la presión diplomática, los ejércitos mexicanos comiencen a ir literalmente empujando a los franceses, que comienzan a retirarse. Hay momentos en que hay batallas en las que participan franceses y mexicanos, como por ejemplo en Santa Isabel, allá en Tamaulipas, o una muy importante y muy famosa, la batalla de San Jacinto, en Aguascalientes. En ambas el general victorioso es Mariano Escobedo, y fíjense bien, una especie de venganza mexicana. Hace un momento platicábamos acerca de la ley del 3 de octubre de Maximiliano, que fue puesta en vigor por petición del mariscal Bazaine, que quería fusilar a todo guerrillero capturado. Bueno, en San Jacinto, allá en Aguascalientes, Mariano Escobedo y el ejército del norte derrotan a un ejército franco-mexicano, de franceses y conservadores mexicanos, y capturó a 108 soldados franceses. ¿Saben qué hizo Mariano Escobedo? Los fusiló a todos. A todos los franceses que capturó los pasó por las armas. Era la venganza mexicana por lo que habían hecho los propios soldados franceses, particularmente con esa ley. Pero miren, hubo casos terribles de crueldad inaudita, ¿eh? Los franceses también tenían lo suyo en eso de matar mexicanos, y por ejemplo, en la zona de la Huasteca mexicana, el coronel Dupin, el comandante de la contraguerrilla francesa, tenía fama de ser cruel y de ejecutar guerrilleros mexicanos a diestra y siniestra. Así que el general Escobedo decidió tomar la venganza, mal hecho en realidad, después tendrá que ser reprendido porque se le pasó la mano, fueron 108 soldados franceses fusilados, pero esto da idea de cómo llegó a estar enconado los odios entre franceses y mexicanos. Llama la atención. Hace 8 días platicábamos de las historias de amor entre mexicanas y franceses, pero también hay que destacar las historias de odio, de animadversión, de enfrentamiento tenaz entre unos y otros. Esto pues va a ser la nota distintiva de esta guerra, en la cual la sangre se derramó en abundancia. Sí, hay que explicar claramente y decirlo claramente, porque en los conflictos armados, cuando las pasiones sobrepasan a lo que podríamos llamar la conducta propia militar de estrategia,
pues se ocasionan tragedias como las que pasaron en México, donde no sabemos a ciencia cierta cuál fue la cantidad de muertos en combate y después de combate que durante 5 años tuvimos en nuestra patria. De los mexicanos que murieron, pero también de los invasores que aquí se quedaron para siempre en sus tumbas. Es una desgracia tremenda. Esto va finalmente a orillar la retirada del ejército francés a partir de 1867, en el mes de febrero. Se va literalmente avergonzado. El propio mariscal Bazaine, un tanto cuanto con la cola entre las patas, diríamos así, va a ser el último en subirse a un barco para abandonar tierra mexicana. Y pues muchos franceses se quedaron. Algunos de ellos con permiso ya para casarse, pero otros también para tratar de ayudar, todavía por lealtad, a Maximiliano. Hay que decir también con claridad que, por ejemplo, el mariscal Bazaine intentó vender sus cañones a Porfirio Díaz cuando se estaba ya de retirada, por lo menos para hacer algo de negocio, pensó seguramente, y don Porfirio le mandó a decir que no necesitaba que se los vendiera, que él los iba a capturar y a tomar sin necesidad de sus arreglos. Fue una retirada vergonzosa la de los franceses. Cuando partieron de la Ciudad de México, ni Maximiliano quiso salir a despedirlos. Fue finalmente una vergüenza para Napoleón III, un fracaso militar para Francia, la expedición de México. Pero amigas y amigos, de esto vamos a seguir platicando, si Dios lo permite, la próxima semana. Así que pásenla muy bien y hasta la vista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.